estamos con Cristina Fernández Gallo en el patio del Parlamento de Cantabria. ¿Qué estamos observando, Cristina? Pues la maravillosa exposición sobre Concha Espina, titulada Querer, Saber, Poder, que ha tenido lugar o se ha hecho en colaboración entre el Parlamento y la Universidad de Cantabria. Dos comisarias en esta exposición. Dos comisarias, sí, Rebeca Rodríguez Oz y yo, las dos. ¿Mucho trabajo, Cristina? Mucho trabajo, porque no solamente es querer dedicar cada panel a un tema, sino además ver cómo resumir en un panel tanta información que tenemos y sobre todo hacerlo atractivo para que se lea, para que guste y para que interese seguir leyendo y sobre todo para que dé una información de lo que fue Concha Espina, de la importancia que tuvo. Nadie mejor que tú, por ejemplo, que nos digas quién fue Concha Espina. Bueno, pues Concha Espina fue una escritora importantísima en la primera mitad del siglo XX, muy importante en España. Una escritora que tuvo que luchar con muchísimos impedimentos por ser mujer, por ser escritora mujer, por trasladarse a Madrid a triunfar con el oficio de la pluma, como ella decía, para sostener su hogar, dijo ella, con modesto decoro, cuando luego tuvo un éxito tremendo. Y luego hay que tener en cuenta que ella había nacido en Santander, aunque se la llame la escritora de Luzmela, pero había vivido en Santander, había vivido también en la Luzmela de sus novelas, que es Mazcuerras, pero de allí se traslada a Madrid. Entonces, claro, el cambio es enorme, como podemos suponer. A principios de la primera década del siglo XX, irse a vivir a Madrid en un mundo literario en el que quiere triunfar, sobre todo masculino, y en el que la mayoría creen que estando viva Emilia Pardo Bazán, dos escritoras triunfando a la vez, es mucho, algo que nunca supuso un impedimento. Bueno, desde allí, desde Mazcuerras o desde Santander, llegó a un éxito universal, realmente universal, con novelas traducidas a idiomas, no al inglés, al francés, al alemán, a idiomas rarísimos, triunfó por todo el mundo y escribió sobre temas muy interesantes, muchos relacionados con la mujer, con lo que es necesario para una mujer, con lo que reivindica para una mujer y en realidad se lo exige a toda la sociedad, y luego pues, con motivos también de tipo puramente social en general, pero visto desde el punto de vista de una mujer protagonista muchas veces. Es una escritora muy importante. Cristina, con lo que has comentado, ella pudo estar con los mejores de la época, ¿no? Estuvo, desde luego se relacionó muy bien, tenía una tertulia maravillosa, los miércoles de Concha Espina se llamaban, en la calle Goya, a la que acudían tantos mejores, tantos intelectuales, políticos, escritores, hasta críticos de su obra, tantos que llegó a tener que poner ese miércoles de Concha Espina porque decía que ella tenía que vivir de su trabajo y que no podía trabajar si no la dejaban, porque ella realmente le gustaba recibir amigos, recibir pues escritores, periodistas, intelectuales, pero claro, tenía que trabajar. Y llegó a poner un pequeño cerrojito en su puerta que lo cerraba por dentro para que no le interrumpieran si estaba trabajando, y recibir solo un día. Estuvo muy bien relacionada, sí. Cristina, cuéntanos, hay un motivo por el cual esta exposición navega entre el 2025 y 2026, ¿no? Se cumplen justamente 70 años del nacimiento de Concha Espina. Entonces es verdaderamente en ese momento cuando... Perdón, del nacimiento, de la muerte, del fallecimiento de Concha Espina, 1955. Ella nace en 1869 y fallece en 1955. Nace en Santander y muere en Madrid. Y luego también otro evento es un centenario, 1926, optante también a ese premio, ¿no? Claro, sí. Opta varias veces al premio Nobel, varias veces. Y no lo consigue por un solo voto, que es precisamente el de la Real Academia Española. Para el Nobel pedían verdaderamente su opinión a instituciones, pues las instituciones literarias, culturales más importantes, y la Real Academia dijo que no, por motivos pues como que otros escritores siendo hombres no lo tenían, o sea, cosas de lo más absurdo, y que verdaderamente seguramente se debió al mismo motivo por el que nunca logró ingresar en la Real Academia, a pesar de que el propio Cosío lo pidió para ella desde aquí, y a pesar de que algunas veces hasta se enfadó y dijo que bueno, que ella en el fondo era demasiado libre para tener que acudir siempre semanalmente a la Real Academia, y que bueno, que prefería
cómo había estado en el sillón del fuselaje de una avioneta que un sillón de la Real Academia. Pero lo cierto es que seguramente no ingresó por ser mujer. Pero Cristina, a día de hoy sí es muy difícil ser optante a un premio Nobel. Ella lo fue 3 veces. Sí, sí. Aún más difícil. Sí, y además pasaron cosas muy curiosas. Por ejemplo, en Hispanoamérica dejaron de proponer las opciones de escritores de allí para centrarse todos en la opción de Concha Espina. Es decir, conocían tanto su valía, lo veían tan meritorio realmente que hasta eso llegó. Pero no pudo conseguirse. De todas maneras, yo creo que tan importante hubiera sido conseguirlo como lo que nos queda hoy, la opción de haber sido propuesta. Su candidatura realmente fue tan importante que casi a estas alturas ya da igual. Bueno, exposición que está en el Parlamento de Cantabria hasta el 31 de enero de 2026. Todas aquellas personas que quieran venir, ¿qué van a observar? ¿Qué van a conocer, Cristina? Bueno, van a conocer, por un lado, toda la vida de Concha Espina. Lo detallado que se puede hacer en una exposición, naturalmente, pero sí porque además ella decía que la vida de una escritora había que buscarla entre las líneas de sus obras. Entonces, aquí se citan muchas obras. Hay uno de los paneles dedicado a la biografía de Concha Espina, otro a la relevancia, porque es tan importante, porque obtiene todos los méritos, todos los premios, los galardones que obtiene, unos como méritos literarios y otros no específicamente. Por ejemplo, la medalla de oro del mérito al trabajo, o la medalla provincial de Cantabria. Eso es muy, muy interesante. Y luego también ver un poco o un mucho cómo es su relación con el feminismo, su relación con la cuestión social, qué novelas la relacionan más con lo social, como puede ser La Esfinge Maragata o El metal de los muertos, cómo es el problema de España, cómo lo ve ella a finales del siglo XIX con la pérdida de las colonias, vamos a decir, y el comienzo de la Primera Guerra Mundial, que eso es algo que verdaderamente vive mucho España y cómo se ve, ¿no? Y luego cómo es el ideal de Concha Espina, que aunque tiene una amistad estupenda con el rey, con Alfonso XIII, que incluso pues la lleva a ser embajadora cultural, hace 3 viajes a América a lo largo de su vida, por eso también es pionera, pero aún así se había mostrado siempre partidaria de la República. Entonces, en esta exposición vamos a ver cómo tuvo ella que vivir la guerra civil en Luzmela. Ella venía todos los veranos a veranear y aquel verano fue tristemente largo. Estuvo allí pues hasta agosto del 37, cuando llegan sus hijos y ya puede salir de allí con ellos. Pues todo eso, es decir, toda la vida de Concha Espina, su obra y toda su participación en asuntos sociales. Cristina, a ti y a Rebeca, que dentro de este trabajo para hacer la exposición, sí. ¿Qué más os ha llamado la atención? ¿Cuál ha sido el dato más curioso de la exposición? Bueno, en realidad los datos curiosos es que nosotras ya trabajábamos sobre datos que ya teníamos. Quiero decir, no hemos investigado mucho concretamente para esto, porque esto es fruto de una investigación larguísima de hace mucho tiempo. Yo en concreto hace más de 20 años. Entonces, algún dato hemos buscado, hemos concretado, pero la mayoría de los datos pues sabíamos. Lo que pasa es que sí que hay cosas curiosas. Por ejemplo, hay un panel en el que Rebeca compara a Concha Espina con Carmen de Burgos. Pues eso es curioso porque son 2 mujeres que viven de su trabajo, que las 2 se trasladan a Madrid, que proceden de una provincia, las 2, pero ellas en Madrid se instalan, realmente se aclimatan allí, y aunque tienen puntos de vista políticos, digamos, ideológicos muy distintos, pues consiguen sobrevivir igual. A mí eso, por ejemplo, como es una investigación de ella, pues a mí me ha llamado mucho la atención, sí. Cristina, ¿los libros de Concha Espina siguen en las librerías? Bueno, los libros de Concha Espina siguen en las librerías de viejo, muchas veces, donde da un placer enorme encontrarlos. Y luego, pues bueno, algunos han sido publicados. Yo misma he hecho la reedición de varias de las obras y así se pueden leer muy bien, porque claro, tienen una lectura más, pues no sé, el propio papel, que es algo que parece tan básico, pero hombre, un papel nuevo, no transparente, con una letra más grande, dan como más ganas de leer. Parece una bobada, pero eso facilita. Y luego los estudios introductorios pues también actualizan, digamos, la obra, la acercan al lector, aunque yo siempre digo que las obras también hay que leerlas en el momento en que fueron escritas, ¿no? Un estudio
está bien, pero no hay que pretender, ¿tiene vigencia? ¿No tiene vigencia? No, la obra es lo que es y en el momento que fue, entiendo. Imagínate que la gente que te está viendo en estos momentos se está preguntando no solamente por qué tengo que venir a la exposición, sino por qué tengo que comprar un libro de Concha Espina. Bueno, yo diría un montón de motivos. El principal, seguramente, para mí, me produce mucha alegría ver que es una escritora que, partiendo de Cantabria, llegó a donde llegó, que fue modernísima, con muchísimas dificultades y, sobre todo, porque lo que vivió a partir de la Guerra Civil le hizo ser muy, muy conservadora, mucho más. Y la gente se quedó con eso. No sabe todo lo que escribió Concha Espina antes del año 40. No solo desde su primer libro, en 1904, un libro de poemas que titula Mis flores y que ella dice que no ha querido reeditar porque son como unos poemillas infantiles, juveniles más bien, pero bueno, ella dice eso, sino toda su obra periodística anterior. Y todavía estaba escribiendo el día que murió, es decir, por lo prolífico de su carrera, por la importancia de los temas sobre los que escribió y sobre todo porque entre unas novelas y otras hay unas diferencias maravillosas de temática, un vocabulario riquísimo, una sintaxis maravillosa y un lenguaje cuidado, que es la envidia, puede ser, de muchos escritores verdaderamente. Según lo que nos has contado, el pensamiento que podía tener en la primera década y en la segunda del siglo XX Concha Espina, ¿crees que tuvo que cambiar de pensamiento acabada la Guerra Civil? Bueno, yo creo que durante la Guerra Civil ella sufrió mucho también y además ella confiaba, yo creo, mucho en sus hijos. Entonces, sus hijos, que se habían mostrado muy partidarios de la República, en ese momento ya están con los nacionales. Entonces, por un lado eso, y por otra, su muy fuerte sentido religioso, muy, muy religioso, y el ver también que Falange, por ejemplo, que luego no nos parece esto, pero ella, Falange, piensa que es una cosa como moderna, como de avance, así pues se siente propiamente falangista, propiamente conservadora y sí que cambia mucho. Y repite lo que había dicho Ortega, no era esto, pues Concha Espina para ella sucede lo mismo. Pero ya digo, quedarse con lo que escribe después de la guerra es una pena. Es justo lo anterior lo que más hay que valorar. ¿Crees que cambia entonces por las circunstancias? Sí, sin duda. Ella sigue viviendo, sigue escribiendo, se adapta a las nuevas circunstancias y realmente escribe con temas menos, se implica menos socialmente, implica menos a la mujer, digamos que son temas menos, pues, crónicas, biografías, cosas en las que no está tan... No valora tanto lo que ha sido su trabajo de cara a la sociedad, a lo que ha podido reivindicar, a lo que ha podido justificar. Ella verdaderamente ya es una manera de escribir un poco más. Pero bueno, tampoco quito yo importancia a lo que escribe. Por ejemplo, pues de Antonio Machado, A su grande y secreto amor, es un libro muy bonito, o una novela de amor, también dedicada a Menéndez Pelayo, o un libro maravilloso como es Un valle en el mar, que es su última novela propiamente dicha, sin que sea biografía, que la dedica a Santander, la tierra y el mar de su juventud, como que vuelve aquí al final. Son obras muy, muy bonitas. Un legado importante que ha dejado. Muy importante y muy grande, porque además Concha Espina escribe en todos los géneros literarios, de todo. Escribe poemas, escribe obras de teatro, ensayos, biografías, pequeñas biografías, crónicas, y tiene gran obra periodística, o sea, de hemeroteca. Ahora además con las hemerotecas digitales, digamos, es un verdadero placer buscar y consultar. Sí. Ya por último, para concluir, Cristina, envía un mensaje a todas aquellas personas que quizás, pues eso, se están preguntando por qué tengo que ir al Parlamento. Vale, pues mira, es una oportunidad única para, en un espacio maravilloso, recorrer la obra de una escritora que nos enseña parte de su vida, parte de su sociedad, parte de su obra de una manera muy, muy, muy sencilla, muy agradable y que puede invitar a seguir leyendo, que yo creo que en el fondo es esto, la divulgación y las ganas de leer. Y si te lo pongo más difícil, a ver, ¿no es un libro de ella? ¿Con cuál te quedas? Eso es muy difícil. Muy, muy difícil. Depende de lo que se quiera. Mira, a mí siempre es una de las obras más destacadas de Concha Espina, es El metal de los muertos. El metal de los muertos es
una novela social. Yo siempre digo que es seguramente la primera novela social de España y no obtuvo ningún premio, pero a partir de ahí fueron todos sus grandes éxitos y, bueno, es en 1920, pero a partir de ahí es que se traducen todas sus obras, es importantísima, o sea, es vista desde toda Europa, desde toda, bueno, es todavía hoy, es seguramente la que menos vigencia ha perdido por tener ese encanto de lo social, de lo que se solicita, de querer ver qué necesitan los obreros, qué necesitan los mineros, pedir escuelas, pedir hospitales y todo relacionado con la huelga. Y luego pues hay otras novelas de otro tipo, por ejemplo, pues leer ahora La niña de Luzmela o leer Dulce nombre, por ejemplo, que parecen un poco más tipo pues esas novelas como rosas del principio, pero que tienen su enjundia, desde luego. Sí. Voy a regresar antes de terminar una cuestión anterior. A ver. ¿Alguna vez hemos estado tan cerca del Nobel con una mujer? Yo creo que no, no. Y verdaderamente, además, yo creo que fue cosa del momento, porque yo me imagino una mujer como Concha Espina hoy y le darían el Nobel, por supuesto que le darían el Nobel. Curiosamente hubo en Madrid hace unos años una exposición estupenda sobre las mujeres que obtuvieron el Nobel y en esa exposición aparecía Concha Espina, y ya hablaban de ella. A mí me gustó mucho verlo, porque verdaderamente no lo obtuvo, pero por muy poco. Bueno, por un solo voto, así de claro, por un solo voto, el de la Real Academia Española. La verdad es que es una de esas entrevistas que es una lástima terminarlas. Sí. Muchas gracias, Cristina. Un placer. Nos has dado una auténtica lección de Concha Espina. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a ti. Espero que anime a leer, que es el gusto.